Empezar cualquier programa de actividad física requiere unos pasos previos que no te debes saltar. Y la valoración inicial debe ser uno de esos pasos que además te dará la tranquilidad de que estás avanzando por el camino seguro y correcto para conseguir los objetivos planteados. Y además sin riesgo ni peligro de lesión. Tampoco podemos olvidar que la interpretación y valoración de un cliente debe ser global. Debe tener en cuenta múltiples variables y por supuesto sus antecedentes. Por eso, a lo largo de esta clase, Víctor te mostrará algunas de las valoraciones más usadas y su recurrencia para ofrecer un adecuado seguimiento. Vamos a ver la valoración y el seguimiento que se hace a los clientes en los centros boutique. Como hemos indicado en la clase anterior, es una de las características principales con los grandes operadores y debe de ser un elemento de distinción con respecto a la competencia. Es fundamental conocer a nuestros clientes para saber cuál es su punto de partida y a partir de ahí poder planificar las sesiones de entrenamiento para conseguir su objetivo de manera saludable, evitando cualquier riesgo. ¿Cómo se comercializa esta valoración y este seguimiento que se le hace a los clientes? Vamos a ver 3 maneras de hacerlo y que son utilizadas en distintos modelos de negocio de los centros boutique. Una de ellas es incluirlo en cualquier tipo de entrenamiento que te compre un cliente. Normalmente se utilizan valoraciones sencillas y automatizadas, como puede ser con báscula de bioimpedancia, y cualquier cliente puede hacer uso de ella en los plazos o en las fechas que estén establecidos. Hay otros modelos de negocio que realizan una entrevista inicial y una valoración inicial, pero si quiere una valoración más continua y más profesional, con mayor cantidad de indicadores fundamentales, más allá de la bioimpedancia, pues suele tener un coste adicional. Hay otro tipo de modelo de negocio que lo que hacen es utilizar distintos tipos de valoración en función del servicio. Si son servicios más individuales, utilizan cualquier tipo de test que sea necesario para el cliente en función de sus características y los objetivos que persigue. Y si son servicios grupales, pues suele buscarse herramientas de valoración que sean más eficientes y dinámicas y se pueda realizar un mayor volumen de clientes. Por ejemplo, aquí vemos en este formato de tabla para los servicios individuales cómo se utiliza cualquier tipo de valoración, que estas son las valoraciones más habituales que se suelen desarrollar, y en los servicios grupales cómo descartamos aquellas que requieren de mayor atención o especialización. Y nos vamos a valoraciones que son más genéricas, pero que nos dan indicadores también muy importantes para ver la evolución y el seguimiento de nuestros alumnos en grupo. Vamos a ver cada una de estas valoraciones más habituales de forma específica. La entrevista inicial es algo que tiene que realizarse a todos nuestros clientes. Es fundamental conocer, lógicamente, los datos personales de los clientes, pero también su punto de partida en cuanto a cuáles son los objetivos que tienen en mente para ver si son objetivos reales o si tenemos que ayudarle a planificar esos objetivos y a estructurarlos en corto, medio y largo plazo hasta que consiga su objetivo definitivo. Es fundamental conocer su profesión porque nos va a indicar si existen descompensaciones musculares que ya tenemos nosotros que tener en cuenta para evitar lesiones futuras. Es necesario conocer si tiene algún tipo de enfermedad o patología que le afecte en la actividad física o que si toma algún tipo de medicamento que sea también susceptible de tenerlo en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de entrenamiento. Así como conocer su historial de lesiones. ¿Para qué? Todo ello para desarrollar una planificación adecuada a sus características y poder estructurar las sesiones de entrenamiento con una cantidad de contenido y de ejercicio adaptados en función de sus necesidades. El PAR-Q es un cuestionario de aptitud física que debemos de pasárselo a todos nuestros clientes. Deben de rellenarlo y firmarlo. De esta manera también nos protegemos nosotros a nivel legal por si tiene algún tipo de complicación durante, por ejemplo, una prueba de servicio o un entrenamiento, si el cliente nos contestó a no en todas estas preguntas que le estamos realizando. Si en algún momento un cliente contesta sí en alguna de las preguntas, lo que tenemos que hacer es recomendarle que vaya al médico. Y si el médico le recomienda realizar actividad física, entonces ya lo volvemos a atender y lo metemos en la dinámica de entrenamiento en nuestro centro. La composición corporal es otro de los test de valoración que más se utiliza y que debemos ofrecer a todos nuestros clientes. Esto también se utiliza en los grandes operadores fitness. Y es que es muy sencillo tener una báscula de bioimpedancia que normalmente está conectada al software y a la aplicación que tienen nuestros clientes y le registran los datos de cada uno de los pesajes y valoraciones que van realizándose. Esto aporta una serie de indicadores que no son quizás los más especializados, pero sí es verdad que son los más comunes y en los que más se fija la gente, sobre todo porcentaje de grasa, kilogramos de músculo o el peso corporal. Poquito a poco en los centros boutique lo que tenemos que hacer es educar a nuestros clientes para que conozcan otro tipo de indicadores que van más allá del peso, por ejemplo,
que son fundamentales en la salud de las personas y en la mejora para la consecución de sus objetivos. A nivel individual, por ejemplo, tenemos que fijarnos en los desequilibrios musculares. ¿Para qué? Para poder planificar de manera adecuada la sesión de entrenamiento e ir compensando esos desequilibrios. Esto es fundamental, tener un buen ojo. El ojo ve lo que la mente entiende. Por lo tanto, se suele utilizar sobre todo en aquellos servicios premium más individuales, puesto que cuando son grandes grupos, aunque se puede detectar en momentos puntuales, es más difícil darle seguimiento. La valoración por articulaciones también es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, sobre todo en los entrenamientos individuales, para ver cómo están los rangos de movimiento de funcionalidad de cada una de las articulaciones, tanto las estáticas como las dinámicas. Esto se puede realizar durante la fase de calentamiento o incluso durante las propias sesiones. Aquí hemos puesto los test de cualidades físicas que se pueden realizar principalmente a nivel individual en función del objetivo que tenga el cliente al que estamos entrenando, pero también se puede utilizar en grupo, normalmente como reto. Evaluar el diafragma y la respiración es fundamental. Es algo que no solemos hacer, pero saber respirar bien y poder relajar el diafragma nos ayuda a tener un mejor rendimiento, a sentirnos menos cansados, a evitar el deterioro del suelo pélvico, a evitar dolores de cabeza, náuseas, vómitos, a poder soportar más peso de carga. Por lo tanto, es fundamental que los entrenadores evalúen y enseñen a los clientes a respirar. El test FMS, el test funcional, que además es el único test que está validado a nivel científico, es un elemento que se suele utilizar en todas las sesiones de entrenamiento, tanto en individuales como en grupales. El entrenamiento grupal se suele utilizar sobre todo en los calentamientos y de manera casi invisible el entrenador suele tomar nota y registrar cuál es el nivel que tiene cada uno de sus alumnos en función de los 7 ejercicios que componen este test. A nivel individual también se suele realizar test relacionados con el dolor. Y es que a nivel mundial el 90% de las personas indican que en algún momento han tenido dolor de espalda. Por lo tanto, nosotros hemos querido identificar 7 puntos de dolor que son muy frecuentes que se provoquen o que lo sientan nuestros clientes. ¿Y todas estas valoraciones para qué nos sirven? Lógicamente nos sirven para guiar y conducir nuestra planificación, establecer el desarrollo de nuestras sesiones con el único objetivo de que nuestros clientes lleguen a su meta mental, el objetivo que tenían pensado que querían alcanzar y sobre todo que esta meta sea sentirse bien y estar saludables. Vamos a ver el feedback desde un punto de vista práctico, es decir, la comunicación que los entrenadores tienen con los clientes. Esta comunicación debe ser un factor diferencial en los centros boutique, porque aportan valor a la experiencia de los alumnos durante su entrenamiento. Gracias al trabajo en grupos reducidos o de manera individualizada, el entrenador puede mejorar la comunicación con los alumnos y realizarla de manera global o de manera específica para enseñar distintas ejecuciones, corregir errores y motivar al alumno para que consiga su objetivo. Vamos a ver principalmente 2 tipos de feedback, el verbal y el táctil. Cuando hablamos de feedback verbal nos referimos a toda la información que el entrenador quiere transmitir a su alumno. En qué momento lo va a transmitir, si va a ser para una enseñanza, si va a ser para una corrección o si va a ser para motivar al alumno para que siga adelante y supere sus límites. ¿Y qué afecta más en la labor de dar este feedback? Vamos a ver una serie de variables. Vamos a ver variables a la hora de transmitir el feedback, también según la dirección y según la intención. A la hora de administrar el feedback, tenemos que tener en cuenta la cantidad. ¿Qué cantidad de información queremos transmitir? Es preferible transmitir una cantidad de información menor pero muy específica que le sirva al cliente para entender cómo debe realizar la ejecución del ejercicio en lugar de transmitir gran cantidad de información que se pierde en el aire. También hay que determinar la frecuencia, es decir, con qué frecuencia aporto información. ¿Me interesa bombardear a los alumnos o no me interesa? Solo cada poco tiempo mandar una serie de informaciones específicas para ciertos detalles. También hay que tener en cuenta la precisión, es decir, en qué me quiero enfocar. Esto lógicamente está relacionado también con las características o el nivel de aprendizaje que tengan los alumnos. Cuanto mayor sea su nivel de aprendizaje, pues le puedo dar información más precisa y con más detalle. Sin embargo, si son alumnos nobles, la precisión de la información va a ser de manera genérica para aspectos claves para hacer una ejecución básica. Luego también es importante definir el momento. ¿En qué momento voy a dar feedback? ¿Puedo dar feedback antes del ejercicio?
puedo también comunicar durante el ejercicio para aspectos técnicos o propiocepción que quiero que sientan los alumnos, o después del ejercicio de manera que evaluamos cómo se ha desarrollado, o si vemos algunos aspectos en los que varios alumnos han coincidido que han ejecutado de manera errónea, pues le podemos corregir. En cuanto a la dirección, pues el feedback es distinto si es a nivel individual, que suele ser mucho más cercano, y normalmente también llamando por su nombre a los clientes, aunque tenemos que intentar hacerlo siempre llamándolos por su nombre al menos 3-4 veces durante la sesión. Cuando es un feedback grupal, lo podemos diferenciar del masivo cuando hay un grupo de alumnos que están haciendo una ejecución específica y se diferencia de otras, y nos dirigimos a ellos con un tip o con una información que les va a ayudar a todos a mejorar la ejecución que está realizando. O si vemos algo común o algún fallo en la enseñanza o algo una información motivacional, un feedback motivacional, lo podemos hacer también de manera masiva para que todos los alumnos estén activos y estén atentos y sigan superando los límites que tienen para seguir mejorando en cada entrenamiento. En función de la intención, el feedback pues puede ser un feedback evaluativo, que lo que haga una comparativa de cómo se realiza el ejercicio y cómo lo ha realizado el cliente. Puede ser un feedback descriptivo, que simplemente describe cómo debería ser la ejecución, cómo debe ser la ejecución del cliente. Explicativo, que explica los elementos fundamentales en los que se tiene que fijar el cliente a la hora de hacer la ejecución de un ejercicio. Puede ser también prescriptivo, que le indique exactamente en qué tiene que corregir de manera individual el alumno. Puede ser interrogativo, que el entrenador utilice preguntas para ver las sensaciones y cómo siente la ejecución del ejercicio durante los alumnos. O puede ser un feedback, la intención motivacional, es decir, hacer que el alumno que ya está fatigado, pues, o que a veces se frustre porque no realiza correctamente el ejercicio, pues que vuelva a activarse y a motivarse para mejorar y para superar esa fatiga y terminar con éxito la clase. El segundo tipo de feedback que vamos a ver es el feedback táctil. Es el contacto que tiene el entrenador con el cliente. Aquí hay que tener en cuenta una serie de factores fundamentales para evitar superar el espacio de confort o de privacidad del cliente. Pero, como hemos dicho, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. No existe una regla escrita de cómo y cuándo se debe de utilizar el feedback táctil, pero el principio básico es el sentido común. Cuando veamos que después de de utilizar el feedback verbal y vemos que la ejecución no termina de concretarse o hacerse de manera correcta, simplemente el tocar en unos puntos determinados para que el cliente tome conciencia de esos puntos durante la ejecución va a ayudar muchísimo y va a transmitir información para mejorar la ejecución. Como hemos dicho, hay que utilizar el sentido común y normas sociales. Tenemos que saber cómo tenemos que tocar, con qué presión y en qué lugares. Hay que leer la respuesta del alumno. Hay alumnos a los que a lo mejor no les gusta que haya contacto, hay alumnos a los que no les importa, pero esto es muy sencillo. Solo hay que pedir permiso. Si no tenemos confianza con el alumno, si es un alumno nuevo, pues podemos pedir permiso y decirle: oye, perdona, ¿te importa que te toque un momento en la cadera para que veas la corrección que tienes que hacer en la alineación del tronco? Y de esa manera, si es positiva y te da permiso, pues ya sabes que tienes que buscar el lugar adecuado, con la presión adecuada para tocar al cliente. Si no, simplemente pues utilizas el feedback verbal y no hay ningún tipo de problema. Y por supuesto, mucho cuidado con el tacto en la zona y la intensidad adecuada, como hemos comentado. Vamos a evitar meternos en problemas por intentar dar un feedback más allá de lo que necesite el cliente. Por último, es necesario que identifiquemos en qué momentos vamos a dar feedback y qué tipo de feedback. Por ejemplo, antes de la sesión, pues es fundamental que saludemos a nuestros alumnos, que si hay alguien con lesiones o patologías, pues preguntarle si no estamos seguros o si resulta que es una clase en la que no han cambiado el grupo y estamos con alumnos nuevos. Tenemos que conocer también un poquito el estilo de vida de nuestros alumnos. Podemos preguntarles antes de empezar la sesión, pues en qué trabajan, cómo se siente, cuáles son los deportes que más les gustan. De esa manera, como entrenadores, vamos a poder hacer una imagen mental de cuáles son las características y el estilo de vida de cada uno de nuestros alumnos. Durante la sesión, pues es fundamental saludar al resto de los alumnos que no hayamos visto antes de la sesión, presentarse a algún alumno nuevo, preguntar cómo le ha ido el día.
empatizar con ellos. Si es lunes o martes, que suelen entrenar los clientes el lunes, miércoles, martes o jueves, pues presentarle qué se va a hacer durante la semana. Si es ya miércoles, jueves o viernes, pues preguntarles qué van a hacer durante el fin de semana y mostrar interés por su ocio. Es fundamental también, antes de empezar la parte principal, pues presentarles la sesión en que se va a trabajar. Debemos durante la sesión llamar a los alumnos por su nombre, que se sienten parte del grupo y parte del centro. Es obligatorio, hemos puesto obligatorio entre comillas, pues nombrar a los alumnos por su nombre al menos 3-5 veces por sesión para que sientan que estamos prestándoles la atención y le estamos dando el feedback de manera directa a ellos. Hay que intentar que las explicaciones sean muy sencillas para que todo el mundo las entienda. Marcar el inicio y el final de los ejercicios es fundamental y de la serie, pero tenemos que evitar contar. Hay algunos entrenadores que tienen una manía de contar los tiempos, contar ejecuciones. También tenemos que evitar silencios prolongados. Podemos utilizar pequeños espacios entre ejecuciones de ejercicios para dar ese feedback explicativo, un feedback correctivo. Tenemos que dar feedback durante la realización de los ejercicios, siempre intentar que sea verbal y si en ocasiones es posible que también sea táctil para que note la presencia del entrenador y que está mostrando interés y está preocupado por la ejecución del ejercicio de los clientes. Después de darle la instrucción a un alumno, si lo sigue ejecutando mal, pues no hay que seguir. O sea, no seguimos dándole información y dándole información y dándole información porque al final el alumno se satura y termina por no escuchar, además se puede sentir frustrado y lo que estamos haciendo es un efecto negativo a lo que nosotros pretendemos, que es que mejore, que se sienta motivado para seguir entrenando. Y por último, pues enseña lo que sabes y enséñalo en el momento justo. No te metas en camisas de 11 varas. Si hay alguna cosa que no tienes clara o que no sabes en ese momento determinado o te quedas en blanco, te bloqueas, no sigas por ahí. Busca otro camino y en la próxima clase seguramente pues, tendrás mayor cantidad de información, la habrás podido buscar y aportarás el feedback que es necesario. El feedback muchas veces puede llegar a ser la clave de la fidelización. Hoy en día el cliente está acostumbrado a que la tecnología le permite medir, comparar, motivarse y sobre todo ver el tiempo invertido en su actividad física. Esto es muy útil para ellos porque pueden ver de manera inmediata sus avances directamente. Estamos en la era de la información, pero cuidado, porque algunos autores hablan ya de infoxicación, que no es más que un juego de palabras que viene a decir que te puedes llegar a intoxicar por el exceso de información. Como entrenador, debería ser una prioridad impactar en los clientes desde el terreno personal y profesional. Tu tiempo y el suyo debe ser igual de valioso y destinarse a la consecución de los objetivos del cliente de manera amable, pero sin olvidar ese toque de seriedad que pueda transmitir lo importante que es para ti, sus resultados y el proceso para conseguirlos. Espero que te haya gustado esta clase. Nos vemos en la siguiente.